Todas y todos, bienvenidos al ciclo de conversatorios Prevención del Embarazo Adolescente, Hablemos Todos, que es coordinado por la Oficina de Panamá del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La semana pasada abordamos el derecho a la dignidad de las niñas y las adolescentes de 10 a 14 años que ven afectadas sus vidas con embarazos no intencionales y la tolerancia que la sociedad panameña está teniendo frente a esta situación reiterativa. Pero hoy el Fondo de Población en Panamá nos convoca para analizar el impacto negativo del embarazo en la adolescencia desde otras perspectivas, la salud sexual y la socioeconómica. Hasta el año pasado teníamos factores como la pobreza multidimensional, la falta de información científica, el poco acceso a la regulación de la fecundidad, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no intencionales. Y a todo eso este año se nos agregó el problema del confinamiento, que agrava, a partir de la pandemia, que agrava la situación. ¿Cuál es el panorama post-pandemia para los adolescentes? Para conversar sobre esto, nuestras invitadas son hoy Inés Castillo de San Martín, ministra de Desarrollo Social, la doctora Yamilet Rivera, coordinadora nacional del Programa de Niñez y Adolescencia de la Salud, Amanda Gaster, epidemióloga de ITS y Salud Sexual del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Malena Sáenz, coordinadora pro tempore de Aliados por la Niñez y la Adolescencia. Yo soy el moderador, soy Federico Tobar, asesor regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para el aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva. Voy a presentar brevemente los perfiles biográficos de nuestras participantes y hacer una introducción antes de iniciar con las preguntas que activan este conversatorio. Excelencia María Inés Castillo de San Martín, nuestra ministra de Desarrollo Social, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, es magíster en Derechos de Negocios y especialista en Equidad de Género e Inclusión Social. También tiene una especialización en Administración de Organizaciones sin fines de lucro. Fue miembro de la Junta Directiva de la Fundación Voces Vitales de Panamá, filial de Voces Vitales Internacional, organización que trabaja por el empoderamiento económico de la mujer y lucha por romper con círculos de pobreza. Engineering for Kids, que es una franquicia de educación STEM en Panamá, es muestra de la importancia que tiene el conocimiento en su vida. Ocupó el cargo de viceministra de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio e Industria en el año 2009, secretaria general de Panamá Pacífico de 2005 a 2009. Antes de su designación ocupó el cargo de asesora del Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y asume desde julio del 2020 la conducción del Ministerio de Desarrollo Social. Fue designada además como presidenta del Consejo Nacional para la Paridad de Género. Yamilet Rivera, coordinadora nacional del Programa de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, es doctora en Medicina, especialista en Pediatría y Neonatología, está entrenada en Neurodesarrollo por el Mailman Center for Child Development and Jackson Memorial Hospital en Miami, en Estados Unidos. Además de su experiencia como pediatra neonatóloga, tiene talento de enseñanza. Tiene un posgrado en docencia superior y es profesora de la Universidad de las Américas de posgrados y maestrías concernientes a desarrollo infantil temprano y de adolescencia. Es miembro activa de la Sociedad Panameña de Pediatría. Amanda Gaster es licenciada en Biología, magíster en Ciencias de la Salud Pública, con énfasis en epidemiología del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Desde el 2012 trabaja en epidemiología, en infecciones de transmisión sexual y en salud sexual en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, donde ha liderado varios proyectos y estudios de VIH y otras ITS en varias poblaciones de Panamá, incluyendo la población adolescente, factores individuales, sociales, culturales y materiales relacionados a las ITS en adolescentes de la comarca Nguema-Buglé, barreras y oportunidades para la adherencia a los tratamientos con antirretrovirales en personas viviendo con VIH, también en la comarca Nguema-Buglé, y la encuesta de salud sexual y reproductiva durante la cuarentena de COVID-19 en Panamá. Ha escrito varias publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y próximamente defenderá su doctorado con factores relacionados a la actividad sexual e infecciones de transmisión sexual en adolescentes de la comarca Nguema-Buglé. Una investigación clínica de la Facultad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical. Malena Sáenz Lueca es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tiene un diplomado en Gestión de Crisis y Responsabilidad Social, es estudiante de maestría en Gestión de Políticas Públicas y cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos de gerencia comercial. Es la directora ejecutiva de la Fundación Valórate,
organización sin fines de lucro dedicada a la atención de las niñas y niños con déficit de atención para evitar la deserción escolar y promover el valor de cada persona. Es coordinadora pro tempore de Aliados por la Niñez y la Adolescencia, grupo en permanente abogacía por los derechos de la niñez y de la adolescencia. Antes de iniciar el debate, antes de iniciar la conversación, me gustaría tomar unos pocos minutos para compartir con ustedes algunos hallazgos que hemos obtenido desde la Oficina para América Latina y el Caribe del Fondo de Población en nuestro análisis de las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente y la maternidad temprana en la región. En América Latina y el Caribe, el embarazo adolescente reviste algunas características particulares. Se menciona con frecuencia que es la segunda región en el mundo en términos de embarazo adolescente, atrás del África subsahariana. Pero esto no permite visualizar otros aspectos que me gustaría destacar brevemente. El primero es una anomalía demográfica. Ustedes saben que la tasa de fecundidad cae más rápido de lo que cae la tasa de fecundidad adolescente. Digámoslo de otra manera, las mujeres participantes en esta sesión probablemente en promedio tendrán menos hijas e hijos que sus madres, quienes a su vez tendrán menos hijos e hijas que sus abuelas, digamos. Pero las adolescentes, aunque en Panamá y en América Latina también tendrán menos hijos, es decir, registrarán una fecundidad menor, esa reducción en las adolescentes es menor que el promedio. Dicho de otra forma, si uno va a una maternidad, le van a decir que cada vez se atienden cada vez más partos de madres adolescentes, lo cual no es verdad en términos de la tasa, pero sí es verdad en términos relativos. Es decir, como cada vez nacen menos niños y la proporción de niños de madres adolescentes baja menos, en el total de partos que se atienden hay cada vez más partos de madres adolescentes. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, ahí vamos a las consecuencias sociales. En primer lugar, o la primera derivada de este problema es que los riesgos de enfermar y morir en la gestación y en el parto para las adolescentes son mayores que para las mujeres que son madres adultas, es decir, madres en la primera década de la vida adulta, entre los 20 y los 30 años. Entonces también hay mayor riesgo de que esos niños queden huérfanos. Pero además el embarazo adolescente está muy vinculado a menores logros educativos. La probabilidad de que una madre adolescente obtenga un título terciario o universitario es 3 o 4 veces menor que el de una mujer que ha sido madre entre los 20 y los 30 años, una madre adulta, dependiendo del país. Y a un menor nivel de instrucción se registra un menor nivel de ingresos, con lo cual sabemos que en promedio la brecha de ingresos entre las mujeres que trabajan y han sido madres adultas y las que trabajan y han sido madres adolescentes es del orden del 23%. Si hay una brecha de ingresos, hay una brecha de consumo, hay una brecha de pago de impuestos, con lo cual también el Estado se ve perjudicado en términos de renuncia fiscal. Pero además sabemos que las mujeres que han sido madres tempranas tienden a permanecer en el hogar desarrollando actividades domésticas de cuidados no remunerados más que las que han sido madres en la vida adulta. Eso se relaciona con una mayor dependencia financiera, que a la vez se vincula con un mayor sometimiento físico, con una mayor vulnerabilidad frente a relaciones asimétricas y en algunos casos abusivas, es decir, también se relaciona con la violencia de género. Y cuando las mujeres que han sido madres tempranas consiguen salir del hogar para buscar empleo, enfrentan también mayores tasas de desempleo. Para cerrar, desde mi punto de vista, el mayor de los problemas es más político y económico, porque en muchos países, y quiero enfatizar, en muchos países, yo diría que en la mayoría de los países de América Latina, la dirigencia asume que este problema social que representa el embarazo adolescente y la maternidad temprana se resuelve solo con el crecimiento económico. Y por eso no vale la pena desarrollar políticas, no se incorporan las políticas en la agenda de políticas públicas. Y nuestros estudios me persuaden que la situación es la inversa. En realidad, no solo el crecimiento de la economía no soluciona el problema, sino que la maternidad temprana afecta al crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo. Y con esto termino. Los dos países que registraron mayor crecimiento económico en nuestra región durante el siglo XXI, que fueron la República Dominicana y Panamá,
fueron los dos países que tuvieron menores logros en términos de la tasa específica de fecundidad adolescente, ocupando el primer y tercer puesto en toda la región. Les anticipo solamente un dato que presentaremos en un informe en los próximos días. El costo promedio de cada embarazo adolescente en los 6 primeros países que analizamos ronda los $1.200 anuales. Pero ese costo no se paga en un año, porque la brecha de ingresos de una mujer que interrumpió su formación para ingresar tempranamente en el mercado laboral, con respecto a una que continuó estudiando y postergó su maternidad hasta la vida adulta, esa brecha se mantiene durante toda su vida productiva. Entonces, esos $1.200 multiplicado por la cantidad de embarazos adolescentes de cada país equivale a 35 puntos básicos del Producto Bruto en promedio, es decir, 0,35%. Pero si yo lo multiplico por los 35 años promedio de la vida laboral de una mujer, esto equivale a 12 puntos del Producto Bruto. Se los digo de otra forma. La pandemia del COVID-19 afectó a la salud, afectó a la sociedad, afectó a los ingresos, afectó a la economía en su conjunto, fundamentalmente por la cuarentena y por parar la economía. El embarazo adolescente equivale hoy, cada año de madres tempranas equivale a parar la economía 2 días, pero si yo considero a lo largo de su vida productiva, equivale a parar la economía 45 días, es decir, 1 mes y medio. En conclusión, tenemos una segunda pandemia, que es una pandemia permanente, es una endemia más que una pandemia. Me parece que este panel nos puede ayudar a pensar cuál podría ser la vacuna para controlar esta pandemia. Para empezar el debate, les propongo una primera pregunta a todas las panelistas. Esa pregunta es: ¿nunca falta el hombre o la mujer que responsabiliza a las adolescentes de la situación del embarazo adolescente? Etiquetándolas como seres provocadoras, que saben más de sexo que tío conejo. ¿Cómo les parece que se puede combatir esa creencia falsa que justifica la violencia y los embarazos intencionales? ¿Cómo afecta esa mirada machista a la comprensión y a la solución del problema en la salud pública? Les propongo seguir el orden en la cual los presenté. Digamos, me gustaría pedirles que intenten tener participaciones cortas de 2 minutos aproximadamente, empezando por la ministra San Martín, siguiendo por la doctora Yamilet Rivera, luego Amanda Gafter y Malena Sáenz-Lueca. Ministra, por favor. Muchas gracias Federico por ese resumen tan impactante y claro. Lo que nos comentas no es un comentario solamente machista, es un comentario de nuestra sociedad. Incluye a mujeres en esos comentarios. No es solo machista, es una mentalidad machista incluyendo de nosotras las mujeres a veces. Cuando juzgamos a las adolescentes embarazadas y por quedar embarazadas y que saben lo que están haciendo, pero es, como bien lo dicen, un problema sistémico y es un problema que tenemos que atacar con educación y visibilización en la sociedad también. Es como lo estamos haciendo en este foro, hay que visibilizar el problema y la comunidad tiene que entender que si seguimos así, como bien lo dices, estamos en una pandemia también. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias primero por la invitación a participar de esta actividad muy interesante. Definitivo que gracias por ese resumen que ha sido muy valioso y que nos ha permitido a nosotros tener un panorama general de toda esta información y de todo este análisis que lleva siempre uno de nuestros principales aliados, que es el Fondo de Población a través de UNFPA. Yo concuerdo en el planteamiento de la señora ministra cuando hace referencia a la importancia de la educación, y yo quisiera irme un poquito más allá. Las madres son el núcleo, uno de los núcleos más importantes en la familia. Y si el pensamiento de la misma mujer no se trabaja para que cambie, y realmente nosotros a través de nuestras intervenciones logramos un cambio real de comportamiento en estas mismas mujeres, menos nosotros vamos a lograr que haya cambios en la manera en que estas mismas madres educan a sus hijos varones.
Entonces, esto es un problema que se hace inter y transgeneracional y que hace que se perpetúe ese círculo de pobreza y de alteraciones dentro de la misma familia. Una madre, una niña aprende de su madre y repiten estos ciclos de comportamiento. Una de las maneras que tenemos hacia donde tenemos que mirar para tratar de cambiar a las generaciones futuras es cambiar la forma en la que las madres educan a nuestras propias niñas, porque las madres educan a los varones, a los que serán adultos. Son las madres las que les dan las bases para ese desarrollo integral. Entonces, esto es un cambio de comportamiento del individuo, pero para que realmente genere cambios en el comportamiento de esos niños. Entonces, si nosotros queremos cambiar a los adolescentes, tenemos que empezar cambiando a los niños. Tenemos que empezar trabajando con estas madres que hoy son adolescentes para que ellas cambien su manera de pensar. Tenemos que generar un verdadero cambio de comportamiento para que nuestra sociedad pueda mirar hacia logros a mediano y largo plazo. Entonces yo apuesto por la educación, yo apuesto por el trabajo con estas madres y con líderes comunitarios que permitan que las mujeres se empoderen de su rol verdadero y que dejen de ser víctimas de los adultos que están a su alrededor y que no hacen más que revictimizarlas todos los días y que no les permitan desarrollar sus otras habilidades. Yo creo que nos debemos ir hacia ese enfoque. Muchas gracias. Doctora Gafter. Bueno, voy a enfocar un poco la respuesta en la segunda pregunta que usted hizo, sobre que si es cierto que saben tanto las chicas, ¿por qué no se protegen? ¿Por qué tienen relaciones sexuales sin protección? Entonces, ahí tenemos dos cosas. Yo siempre voy a tratar de llevar mi conversación hacia las infecciones de transmisión sexual, pero ahí tenemos las dos cosas de protección contra el embarazo, los anticonceptivos y el condón. Y el uso de anticonceptivo y condón, ambos tienen la importancia de que cuando una muchacha toma la decisión de usar un anticonceptivo o si puede utilizar un condón o no, siempre toma la decisión dentro de un caldo social. Quiere decir que las normas sociales, las normas de género que están jugando en su hogar, en su escuela, entre sus pares, siempre van a tener importancia. También es importante destacar en esa pregunta que el uso de anticonceptivos modernos tiene una asociación positiva con algunas infecciones de transmisión sexual, como el herpes tipo 2 y la epidemia de trachomatis. Aquí en Panamá tenemos una muy alta prevalencia de clamidia, de herpes también y de otras infecciones cervicales. Y necesitamos entonces hacer algo más integral en cuanto al uso de esta protección. Eso no quiere decir que no es la parte educativa, sino hay muchas otras cosas multifacéticas que necesitamos prestar atención, que tienen la parte de factores individuales, sociales, culturales, materiales, que por qué la persona utiliza o no utiliza el condón o los anticonceptivos. Y con esto, con las normas de género, las normas sociales, quería mencionar un estudio que publicamos el año pasado en una revista que es Cultura, Salud y Sexualidad, sobre el adolescente de la comarca de Nuevo Buglé, donde esperábamos que las normas de género fueran normas muy hegemónicas, en que la mujer es muy pasiva y el hombre es muy dominante en la toma de decisiones sexuales. Encontramos una mezcla y un espectro, y es importante de siempre llevarlo a que no hay una sola talla que queda para todas las intervenciones, y eso también con educación, no hay una sola talla que sirve en Colón como que sirve en la comarca de Nuevo Buglé y sirve en Darién. Necesitamos poder ser flexibles en nuestra educación sexual y nuestra educación en sí, y prestar mucha atención a la parte de la cultura. Muchas gracias. Licenciada Malena, sus reflexiones. Muchísimas gracias. Buen día para todos. La verdad es que es un privilegio estar en este panel. Siguiendo la línea que nos comentaba Federico al inicio y ahora Amanda, realmente nosotros desde Aliados por la Niñez y la Adolescencia sí somos muy reiterativos en el abordaje de políticas públicas que se incluya el tema de los derechos, es decir, que esa mirada hacia una política
enfocada en derechos es la que nos va a permitir a nosotros lograr esos cambios y lograr esas articulaciones necesarias en el tema de educación. El tema de educación es un tema integral en el que debemos participar sectorialmente, interinstitucionalmente. Hemos hecho desde hace ya algunos años algunos llamados para retomar la ley de protección, de garantías de protección integral a los niños, niñas y adolescentes, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros realmente poder llegar a esa población. Las niñas, los niños, los adolescentes, siguiendo la pregunta que nos hacen acá, ¿cómo combatir esas falsas creencias? Si es cierto o no, y la mirada machista, definitivamente nuestra mirada va a llegar solamente hasta donde llega nuestra conciencia, y la conciencia va a llegar solamente hasta donde llega nuestro conocimiento. Podemos tener mayor conciencia en la medida en que tengamos más conocimiento. Y ese conocimiento únicamente lo vamos a lograr a través de una educación integral que nos incluya a todos y que le permita darle esa condición de sujetos de derechos a los niños y a los adolescentes, no como objetos de protección, ojo, como sujetos de derecho, que puedan participar activamente, que puedan hacer preguntas, que puedan ser tomados en cuenta en el momento en que estamos elaborando y diseñando políticas públicas. Actualmente nosotros vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, la ley de primera infancia. Es un primer paso hacia darle esa voz, ese derecho que tienen los niños y niñas. Entonces, esa etiqueta negativa, lo que no entendemos nosotros como sociedad, es que es una autoetiqueta, porque el Estado tiene la obligación de prevenir y de garantizar. Y ese embarazo adolescente es una responsabilidad nuestra, que no hemos sabido cumplir con nuestra obligación de garantizar esos derechos y de prevenir tanto las enfermedades que pueden ocasionar, como también esas pérdidas económicas, esas pérdidas de vidas de mujeres que pueden ser productivas, provechosas, porque definitivamente no son conscientes de todas las consecuencias que tiene una relación o que tiene una decisión en la que no se han tomado y no se han valorado los pros y los contras. Y eso únicamente lo vamos a hacer y lo vamos a lograr desde la toma de conciencia que se logra a través de la socialización de mensajes importantes. Y para eso debemos trabajar desde el nivel multisectorial y nosotros poder entender hacia dónde se dirigen las políticas de Estado y hacia dónde también nosotros como sociedad civil podemos apoyar y apalancar y ser parte importante de esta implementación para ser más efectivos y eficientes en lo que se quiere lograr en el desarrollo humano sostenible. Y esto es un elemento clave para poder tener esos resultados que nos debemos como país. Y algo muy importante, Federico, mencionabas unas estadísticas alarmantes que con la pandemia nosotros debemos ser también realistas, conscientes, y esto nos debe disparar una alarma. Los indicadores se han potenciado, nosotros debemos tener y marcar dos rutas importantes, una ruta en la que probablemente vamos a continuar, pero una ruta que haga un alto y que logre identificar a dónde debemos poner los esfuerzos para que estas consecuencias no se agraven y lo que nos mencionó Federico, logremos que este PIB lo podamos realmente rescatar y podamos lograr una fuerza productiva que nos incluya a hombres y a mujeres necesarios para poder sacar adelante una sociedad realmente provechosa. Está sin el audio, Federico. Perdón. Muchas gracias por los comentarios muy interesantes todos. Estaba pensando, me encantó esa reflexión de que nuestra mirada llega hasta donde nuestra conciencia nos permite ver. Y hace poco escuché a un filósofo decir que uno no cambia de opinión leyendo, uno cambia de opinión mirándole la cara al que opina diferente. Y me quedé preocupado con lo que nos está haciendo este año, donde la poca educación que nos queda se hace toda a distancia.
Ojalá que mirando las caras, por lo menos por Zoom, también podamos cambiar de opinión. Pero voy a mi segunda pregunta. La encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, la última ENACE, registra que el grupo de las chicas de 15 a 19 años es aquel en el cual hay mayor proporción de mujeres que quieren utilizar métodos anticonceptivos, pero que no consiguen acceder a ellos. Es lo que designamos con el indicador necesidades insatisfechas de anticoncepción. ¿Cuáles consideran ustedes que serían las intervenciones, las medidas que se podrían tomar para solucionar ese problema? Ministra. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, en ese tema podemos aportar trabajando de jóvenes a jóvenes en el tema de educación sexual, que para mí es básico, y junto con el Ministerio de Salud, en los centros de salud para el acceso a orientación en el tema sexual y el acceso a las medidas de anticoncepción. Gracias. Doctora Yamilet. Sí, pues bien, este tema relacionado específicamente con esa necesidad insatisfecha por la dificultad para accesar o acceder al uso de preservativos es un tema muy complejo porque tiene muchas aristas. Y una de las aristas importantes que no debemos dejar de considerar es precisamente lo que está normado por ley. La ley establece que para poder acceder libremente a solicitar este tipo de preservativos tienes que tener más de 15 años, más de 14. Y estos grupos de niños menores de 14 años que por alguna razón pudieran estar iniciando relaciones, tienen que ir con un acompañante y realmente es el tutor el que tiene que autorizarles el uso o la adquisición del método anticonceptivo. Tienes que tener más de 16 años para ir tú solito a decir si lo quiero usar. Entonces, hay mucha limitante, a veces que no dependen del adolescente, sino de sus padres, de todo su entorno, porque venimos de una cultura en donde es un tabú hablar de sexualidad y en donde nuestros padres y nuestros abuelos, que han pasado información ellos de generación en generación, ven estas actividades como un sacrilegio. Entonces, realmente, si nosotros no vamos caminando hacia entender que esto es una función fisiológica del individuo y que forma parte de las habilidades que están descritas en nuestro cerebro primitivo y que no las vamos a detener, nosotros podemos empezar a impulsar cambios que emanan del núcleo familiares y podemos empezar a mejorar nuestro sistema de regulación legal para permitir que aquellos adolescentes tengan más acceso a la libre adquisición, claro, guiadas por un especialista, porque es que en la medida en que el adolescente se sienta más tranquilo, va a poder accesar a los servicios de salud, como por ejemplo a través de los servicios de salud amigables para adolescentes, que están en las diferentes instalaciones de salud del Ministerio de Salud, valga la redundancia, donde se les ofrece a los adolescentes todo un sistema de educación sexual basada en derecho, como decía la licenciada Sáenz, y que es importante tomar en consideración. Y lo otro, que por supuesto es importante, es desde el punto de vista del gobierno facilitar el acceso a estos dispositivos que sirvan para la prevención y los anticonceptivos, aumentar las coberturas y la distribución en las diferentes instalaciones de salud para que ellos puedan realmente disponer de un preservativo con más facilidad, y entender que también esto está muy relacionado con la interculturalidad, ¿no? y lo que son los comportamientos que están arraigados en las diferentes sociedades y en las diferentes etnias. Entonces, es un tema muy complejo, que tiene muchos factores que intervienen, pero sí, si tuviéramos que definirlo, pues por supuesto, por parte del Estado, comprometerse uno o buscar las herramientas para aumentar la disponibilidad de estos métodos en las diferentes instalaciones de salud, y segundo, buscar las herramientas administrativas para que los adolescentes realmente puedan tener acceso a estos dispositivos y que esto no sea como un delito, que yo llegue al centro a pedir un anticonceptivo, y así lo ven, o sea, todo es escondido, todo es en el cuartito de atrás, todo es una tragedia,
el adolescente no está listo para ese tipo de manejo. Y si los adultos no tenemos la capacidad de cambiar para de verdad dar un manejo adecuado, cuánto menos el adolescente. Entonces, esto es un cambio que a veces pensamos que el problema lo tiene el adolescente, pero mi manera de ver es que el problema lo tenemos los adultos. Y si los adultos no cambiamos nuestros sistemas, el adolescente no va a cambiar su sistema. Entonces, creo que es por ahí, y creo que sí, tenemos que ayudarlos y buscar las herramientas administrativas y legales para que ellos puedan tener un mejor acceso, un acceso más libre, controlado por los especialistas o dirigido por los especialistas, y puedan acceder con más facilidad a estos métodos. Doctora Gafter. Sí, bueno, ya que la doctora habló mucho del acceso a los anticonceptivos, los servicios de salud reproductivas, no es la única, para agregar un poco, no es la única intervención que debemos estar implementando y mirando, que a lo mejor tenemos que hacer un poco más de investigación también para investigar un poco más sobre un país multicultural y en la varicultura de Panamá, donde hay que entender un poco más sobre los factores sociales, que eso incluye las normas de género, las culturales, como mencionó la doctora, y las individuales también. Hay un review de intervenciones en cuanto a anticonceptivos que busqué, que habla sobre la intervención de multifacéticas, que utilizan varias intervenciones a la vez. Eso incluye intervención de servicio amigable de adolescentes, utilizar la conectividad emocional y educativa entre un adulto de confianza y un adolescente, el compromiso sociocomunitario, donde la comunidad acepta y promueve la interacción y el utilizar los anticonceptivos, las intervenciones educativas basadas en las escuelas, pero también la multimedia y la educación de pares, y también trabajar fuera de las escuelas. Hay muchísimos jóvenes que no están dentro de las escuelas que tenemos que captar también. También las intervenciones tienen que ser de largo plazo, porque hay elementos y normas que periódicamente y continuamente deben ser repetidas y reforzadas. Y eso no es solamente dentro de un centro de salud. Sí, a nivel comunitario es súper importante, fuera de las escuelas, dentro de las escuelas, por todos lados. Que también no podemos realizar una educación de anticonceptivo y reproducción si solamente estamos incluyendo al grupo de las mujeres, de las femeninas. Que los niños también juegan un rol importante, las chicas no se embarazan solas. Entonces, eso es algo que hay que ver cómo incluimos de una forma de masculinidades más nuevas de este siglo, cómo incluir esta clase de educación a nivel de toda la población. También los anticonceptivos son tolerados de forma diferente dependiendo del individuo. Entonces, no podemos esperar que un individuo que su cuerpo acepte de la misma forma un anticonceptivo hormonal que su amiga o que su hermano o que todas. Y al final necesitamos, para poder implementar esta clase de intervenciones de forma adecuada, un sistema de monitoreo y evaluación donde conocemos como país cuáles son los outcomes que queremos ver, y debemos tener una forma de tener la flexibilidad de cambiar las intervenciones a través de tiempo y según cómo cambian las normas en el país también en cuanto a la salud reproductiva. Es importante también que los donantes y el gobierno y la persona poniendo el dinero que tenga esa flexibilidad en cuanto a este monitoreo de evaluación para poder cambiar. Y al final necesitamos generar y comprender los datos que creamos para tener intervenciones que aportan la salud. Si hacemos una intervención, debemos estar estudiando qué exactamente está pasando, no hacer un rollout de una intervención y esperar 5 años para ver si bajan al final las cifras. Que hay que buscar una cifra, unos outcomes en el medio para tratar de seguir haciendo el monitoreo continuo. Muchas gracias. Licenciada Malena. Gracias. Bueno, sí, en realidad, pues, siguiendo la línea y completamente de acuerdo con lo que acaban de mencionar, sí, lo que decía la doctora Yamilet, debemos revisar nuevamente cuál es esa manera de acercarnos a los jóvenes. La verdad es que estamos frente a derechos relativamente nuevos. Estamos hablando a veces de una convención de los derechos del niño que tiene 30 años, es decir, estamos
frente a una evolución, estamos asimilando nosotros mismos esta generación, estos cambios de paradigma. Sin embargo, eso no nos exime de la responsabilidad y de la urgencia notoria que hay en que podamos frenar. También lo que menciona Amanda es importante, o sea, hacer más mediciones, hacer más preguntas, acercarnos más a los adolescentes para lograr saber cómo podemos lograr ser efectivos. Es decir, ese mecanismo y ese acercamiento, la única forma en que la vamos a tener es que los consideremos a ellos parte de esta propuesta. Entonces, y poder tener el monitoreo y la evaluación para poder definir rápidamente esto está funcionando y esto no está funcionando. El tema de censar, el tema de poder hacer diagnósticos rápidos, de poder hacer encuestas rápidas, que podamos de una manera muy, muy eficaz identificar a dónde está, cómo podemos nosotros, y el acceso, por ejemplo, a los métodos de prevención tienen que venir acompañados de una sensibilización, tienen que venir acompañados de una educación y no puede ser algo disruptivo, tiene que ser un acompañamiento, tiene que ser sentarse en una mesa distintos actores y empezar a tomar este tema, porque de lo contrario vamos a tener entonces la polarización de las distintas, de los distintos paradigmas y eso es lo que muchas veces impide que este tipo de intervenciones tengan resultados. Entonces, es una manera de empezar poco a poco a caminar en este cambio que tiene y está fundamentado en el adolescente, el niño como sujeto de derecho y cuáles son esos derechos a los que él tiene, esa dignidad, ese poder elegir, ese poder opinar. Es básicamente, yo diría, no solamente que tengan acceso, sino también que tengan el conocimiento oportuno y apropiado. Es un acompañamiento importante. Y eso no se hace solamente desde un sector, eso lo debemos hacer entre todos los sectores y debemos poder tener esa libertad, así como este foro, muchos otros foros en los que podamos nosotros debatir desde la academia cuáles son realmente las posturas que pueden crear proactivamente resultados efectivos para que Panamá logre devolverle y darle a esos niños y esos adolescentes una vida digna, en plena libertad, que ellos no nazcan marcados solamente y ya por su situación sociodemográfica. Sabemos muy bien que la educación está marcada por el lugar en donde naces. Entonces, eso es parte de una libertad que nosotros debemos garantizar al niño desde su etapa prenatal. Así que, pues, realmente sí soy una convencida de que la orientación y la sensibilización deben venir acompañados para lograr la toma de conciencia, como dije al inicio, y poder tener entonces mejores resultados en estas políticas de prevención, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Gafter. Me gustaría solicitarle que nos mencione 3 resultados que considere relevantes del estudio de clamidia en adolescentes panameños. Sí, sí, está bien. Bueno, ese fue un estudio que fue llevado entre 2015 y 2018 en Panamá, San Miguelito, Colón, Arreján, La Chorrera y la comarca Nove Buclé. Incluimos un total de casi 3.200 participantes. Un poco más que la mitad eran de sexo femenino. Al final, las conclusiones son que tenemos una muy alta prevalencia de clamidia genital en esta población. Esta es una población que asiste a la escuela. Había que agarrar un marco para hacer un muestreo, así que estas chicas y chicos sí iban a la escuela, estaban en la secundaria. No encontramos una diferencia entre la comarca Nove Buclé y el área urbano, que eso también es importante. Entonces, las adolescentes femeninas y las que han tenido un parto o que están actualmente embarazadas son las más afectadas por esta infección cervical. Y es muy importante recordar que, o saber que las chicas cuando se están desarrollando durante la adolescencia pasan por algo que se llama estropión cervical, que es un cambio a nivel celular del cervix y eso predispone a una infección de esta clase, más que todo una infección bacteriana como clamidia, gonorrea, micoplasma.
también las tricomonas. Y eso es, lo miramos porque la actividad sexual entre la comarca Nuevo Buglé y los áreas urbanos fue diferente. Casi todo el mundo, bueno, 70% en ambas regiones habían tenido relaciones sexuales, sin embargo, en la ciudad habían tenido más parejas sexuales, pero el resultado era casi igual de clamidia. Entonces, es muy importante esa parte de desarrollo cervical, yo creo, y durante el embarazo también las chicas tienden a tener más ectropión cervical. Y al final necesitamos sacar nuestra caja de herramientas de varias intervenciones para mejorar las cifras. Entonces, eso incluye varias cosas. Uno es testeo y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Y eso no es solamente el VIH y sífilis, eso también incluye otras infecciones. Y sí, tenemos que invertir dinero en pruebas de PCR que son costosos, pero se puede hacer para hacer esta clase de testeo. De ahí el tratamiento. Al final tenemos, yo creo que no lo mencioné, pero tenemos en las chicas 21.6% sacamos que tenían clamidia genital. Así que es una cifra muy alta. Y al final necesitamos también la educación integral en la sexualidad. Educación dentro de la escuela, educación fuera de la escuela, educación diferente para el futuro, diferente a nivel nacional. Doctora, justamente con el tema de educación sexual, la ENASAR del 2009 detectó que la gran mayoría de las panameñas y los panameños estarían de acuerdo en incluir contenidos de educación sexual en la escuela. ¿Cómo ayudaría eso a reducir la educación de las infecciones de transmisión sexual? Bien, la educación integral, como acaba de decir, la educación integral en la sexualidad, o la educación sexual, como dicen comúnmente, pero hay que meter la parte integral, es una de las herramientas dentro de nuestra caja de herramientas para una infección de transmisión sexual. Entonces, hay que repasar un poquito las otras herramientas que podemos utilizar para poder hacer tres cosas. Tenemos tres objetivos: interrumpir la transmisión de ITS, prevenir el desarrollo de enfermedades y complicaciones y secuelas asociadas a estas infecciones, y para reducir la transmisión de VIH, porque aumenta el riesgo 2 a 5 veces. Tener una de estas infecciones cervicales aumenta la transmisión y la adquisición de VIH. Entonces hay varios paquetes para controlar, y eso incluye la promoción de comportamientos sexuales más seguros y prevención primaria dentro de los centros de salud, fuera de los centros de salud, programas que promueven el uso de condón, incluyendo cómo se suministra y cómo se distribuye los condones a nivel nacional, la promoción de comportamientos saludables, de buscar servicio y atención médica, la integración y prevención y el cuidado de infecciones de transmisión sexual a nivel primario, el manejo de casos de ITS de una forma integral, utilizando un manejo sindrómico, lo cual me estoy dando cuenta que a nivel nacional, a pesar de que tenemos guías de manejo sindrómico, no lo estamos implementando. Y la detección temprana de infecciones sintomáticas y también asintomáticas. Entonces, en nuestro estudio en la comarca en 2018, que tenemos un artículo ahorita bajo revisión sobre la educación y la sexualidad en adolescentes, encontramos lo mismo. Encontramos que hay muy alta aceptación de la educación en la sexualidad. Sin embargo, aquí está el punto de cómo se imparte es diferente, quizás. A nivel tradicional, tradicionalmente en la comarca de Nuevo Buglé, las familias grandes muchas veces daban una clase de educación de relaciones, cómo comportarse dentro de una relación y cómo tener relaciones sexuales, cómo mantener la higiene, etc. Eso se daba antes que incluían las escuelas. Ahora que están las escuelas, muchos de los padres y abuelos que no están o quizás no han tenido la misma clase de formación en la escuela, no sienten que pueden ahora impartir esa clase de educación. Ahora hay otras ideas de que yo no sé, y quien sabe es de afuera de la comarca. Eso quiere decir que la sexualidad, que es algo muy cultural, está siendo implementado de unas normas de afuera, que no estamos guardando las normas de adentro. Y no que las normas de adentro no son buenas, es que no se está hablando de tema. Entonces, estos nombres de género y lo demás es muy importante para recordar que cada cultura y que cada área de país va a comportarse un poco diferente.
que no podemos esperar que una intervención de educación sexual, ahora hay guías, que felicito a Panamá por tener guías de educación sexual, pero no podemos esperar que esas guías funcionen de la misma forma en la ciudad que en otras áreas del país. Otra cosa que en nuestro estudio a nivel nacional los conocimientos sobre VIH y las infecciones de transmisión sexual no han demostrado directamente ser relacionado a un outcome de algunas ITS. No somos los únicos que hemos encontrado eso. A nivel internacional se ha encontrado lo mismo porque los conocimientos de cómo se transmite VIH y cómo no se transmite afecta indirectamente a la cantidad de parejas sexuales, quizás la edad de primera relación sexual, y eso en sí afecta a un outcome como la infección de transmisión sexual. Pero no podemos esperar que solamente dar una charla una vez al año va a bajar entonces la cifra de ITS, de VIH y de embarazo. Porque hay muchas otras cosas que están jugando en ese camino desde la educación a tener relaciones sexuales a una infección, que hay muchas otras cosas que están fluyendo a nivel cultural, social, que no estamos mirando. Y eso no quiere decir que la educación sexual no es valiosa, todo lo opuesto, es súper valioso para poder indirectamente bajar, pero no es la única herramienta que deberíamos estar mirando. Y mirando un poco sobre lo que dicen el American College of Obstetricios y Ginecólogos, que debemos empezar temprano en la vida, claro, acorde a la edad, no estoy promoviendo de hablar de condones a nivel de kinder, pero deberíamos empezar a nivel de cada chico y chica desde muy joven y continuar a través de la vida. Cuando tú terminas el colegio, cuando terminas la promedia, no has terminado tu educación en la sexualidad. Tú sigues, yo sigo, todo el mundo sigue aprendiendo sobre la sexualidad a través de la vida y tenemos que tomar eso en cuenta también. Quiere decir que todo el mundo necesitamos educación de relaciones y educación sexual a lo largo de la vida. Y no debe solamente incluir temas de desarrollo reproductivo, también debemos incluir otros temas de anormalidades en el desarrollo, prevención de infecciones, embarazo no planificado, también enseñar sobre la expresión sexual, relaciones saludables, relaciones no sexuales, en la identidad de género, es importante en este grupo, lo menciona mucho, la orientación sexual, cuestionar la orientación sexual propia, la comunicación entre pareja, interpersonal, el reconocimiento y prevención de violencia interpersonal y el conocimiento y la toma de decisiones. Y para eso, sí, podemos entonces empezar a bajar un poco las cifras de infecciones de transmisión sexual, pero no es fácil y no es directo. Bueno, muchas gracias, doctora Gafter. Doctora Yamilet, ¿qué intervenciones tiene el Ministerio de Salud para prevenir el embarazo adolescente? Sí, bueno, desde el Ministerio de Salud se desarrollan una serie de actividades que pues, han venido implementándose, algunas de ellas incluso con la asesoría técnica de UNFPA a lo largo de los años. Y una de nuestras herramientas, pues primero lo que son las actividades de capacitación continua a todo el equipo de salud que guarda relación con los y las adolescentes. También están las intervenciones que se hacen para proveer a las diferentes instalaciones de salud con los diferentes métodos anticonceptivos que, como bien planteaban, tenemos que darle a los chicos la oportunidad de elegir diferentes métodos anticonceptivos porque, como está descrito, no todos son adecuados para todo el mundo. Y además de eso, tenemos los servicios de salud amigables para adolescentes, que para mí constituyen una herramienta y un programa, una oferta institucional de alta calidad, en donde el abordaje del adolescente se da de manera integral. Se promueven el desarrollo de lo que son los proyectos de vida, fundamentados estos en lo que es el estilo de vida saludable, lo que es la prevención de las ITS y el VIH, todo lo que tiene que ver precisamente con la planificación del embarazo, con el manejo de las relaciones sexuales, y se le van dando las herramientas a través de una serie de intervenciones que implican, por ejemplo, la educación entre pares, que se utiliza mucho en las regiones, las diferentes regiones donde tenemos servicios de salud amigables para adolescentes. También está el proyecto o el método de intervención que es Familias Fuertes, en donde empezamos a trabajar ya con los chicos desde los 10 años
y sobre todo trabajamos con sus padres, porque es importante el empoderamiento de los padres en este proceso. Y existen también la modalidad de los consejos consultivos, a través de los cuales se favorece la participación de los jóvenes en precisamente la toma de decisiones y sobre las intervenciones que ellos necesitan y que ellos proponen que se deben desarrollar en sus diferentes comunidades, tomando en consideración todo lo que tiene que ver con la interculturalidad. Entonces, dentro de esto también está el programa de salud sexual y reproductiva, en el que se hace consejería y se hace acompañamiento de los y las adolescentes en lo que a salud sexual y reproductiva corresponde, y todo lo que es el cuidado prenatal en caso de que queden embarazadas, todo lo que tiene que ver con el cuidado prenatal y las intervenciones que implica pues, el seguimiento de esa adolescente durante el embarazo, porque se le ayuda después de completado ese embarazo a iniciar un método de planificación adecuado para prevenir un segundo embarazo. Entonces, como han explicado todos los panelistas, una gran cantidad de acciones que no se fundamentan solo en la provisión de un servicio de salud como tal, sino que están muy acompañados del componente educativo, el componente social y la sensibilización del recurso humano que trabaja con los y las adolescentes. Cada vez se impulsan más las capacitaciones para los médicos, enfermeras y todo el equipo de salud que se está encargando de estas clínicas de adolescentes y que nos permite a nosotros llegar a más adolescentes, cuidando también todo lo que tiene que ver con género, con la detección de la violencia, lo que es la violencia durante el noviazgo, y todas estas intervenciones que forman parte de esta oferta, que son los servicios de salud amigables para adolescentes, que creo que tenemos que divulgarlos más, creo que tenemos que socializarlos más entre los adolescentes, entre todas las instalaciones o instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para que sepan que esta oferta existe en Panamá y para que todos podamos referir a los y las adolescentes a utilizar estos servicios que los abordan de manera integral y donde tenemos a ese equipo humano listo para recibirlos y ofertarles lo mejor que tiene el Ministerio de Salud para cada uno de ellos. Muchas gracias. Doctora Yamilet, para profundizar un poquito más en el aspecto del empoderamiento, la ENACER registra que el 26% de las mujeres de 15 a 24 años en su primera relación sexual no utilizaron condón. ¿Cómo se las puede empoderar para que conduzcan mejor el diálogo y la negociación con su pareja, digamos, para protegerse? Sí, bueno, ese es un tema muy interesante porque estamos hablando de una encuesta donde ya tenemos evaluada a la embarazada. Ahora bien, o sea, son personas embarazadas. En el chat hay un comentario muy interesante de alguien que escribe, y quiero citar su nombre, la señora, no sé, Aura Benjamín, y ella hace un comentario muy interesante en el chat y dice que hay que recordar que la mayoría de los embarazos de estos adolescentes no son de otros adolescentes. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo con ella, porque eso es lo que dice la evidencia. Más del 60% de las embarazadas son de adultos, de personas que son 5 o hasta 10 años más mayores que ella. Y muchas veces el desconocimiento de aquello a lo que se están enfrentando y a esta capacidad que tienen los adultos para manipular la información hace que ellas puedan desviar un poco la atención en lo que corresponde a su propia protección personal. Entonces, creo que sí, definitivamente tenemos un 26% de chicas que no usaron los métodos, pero creo que el detalle, y para mí el kit de este asunto, está en la forma en la que ellas accesan a los servicios de salud. Realmente las instalaciones de salud están ahí, pero no todos los adolescentes llegan a estas instalaciones. De hecho, la mayoría de los adolescentes no llega a estas instalaciones, porque el adolescente, por su periodo madurativo en el que se encuentra, él solamente busca ayuda cuando él percibe que tiene una enfermedad. Entonces, el usar un preservativo o el cuidarme, entre comillas, antes de tener relaciones sexuales, no forma parte de un problema, o yo no lo identifico como un problema. Si el adolescente no identifica esto como un problema, entonces no va a accesar a los servicios de salud.
Entonces, muchas veces la oferta está, pero es el mismo adolescente el que no interpreta esto como un riesgo. Entonces, tenemos que seguir trabajando en estos factores de riesgo, tenemos que seguir empoderándolos, y allí la herramienta de educación para pares creo que es crucial, porque no es lo mismo si me lo dice un adulto, si me lo dice uno como yo, que sabe lo que, entre comillas, yo estoy viviendo. Entonces, es importante trabajar en ese sentido, y definitivamente que nosotros continuamos todos los días mejorando las herramientas para que los adolescentes se identifiquen con la oferta institucional y puedan accesar a esa oferta institucional. Licenciada Malena, nos gustaría conocer cómo se trabaja desde las organizaciones de la sociedad civil en estos aspectos de prevención del embarazo adolescente, de prevención de la violencia de género, es decir, ¿en qué se diferencian o cuáles son los abordajes de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, claro, de hecho la razón de existir de las organizaciones definitivamente es porque percibimos, visualizamos y estamos en constante contacto con situaciones que el Estado obviamente no está solventando, ¿no? Así que para las organizaciones sin fines de lucro, la creación de distintos programas que están orientados a brindar talleres, capacitaciones, hacer intervenciones para precisamente mitigar de alguna manera esta falta de acceso que puedan tener, ya sea porque desconoce el adolescente o ya sea porque definitivamente el adolescente no ha encontrado la forma o desconoce. Algo que también quiero resaltar acá es que el tema ese que hablaba la doctora es realmente importante, el que nosotros también estemos involucrados en esas estrategias que están desarrollando para nosotros también formar parte de esa socialización de mensajes. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando de cerca con el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos encontrado un ministerio amigable, un ministerio en el que estamos ahora mismo apalancando y empezando de alguna manera acciones en conjunto que nos permitan empezar a trabajar, porque esa no es la dinámica usual que se ha utilizado en los distintos sistemas de gobernanza. Sin embargo, sí debemos tener mayor acceso para nosotros también formar parte y poder difundir y poder apoyar porque sí hay una gran población. Nosotros, de hecho, existimos precisamente porque hay situaciones que aún el Estado no ha logrado abordar por completo. Por el otro lado, nosotros sí pensamos con mucho, de una manera muy retirativa el tema de los derechos que tienen los niños y que estas políticas sean enfocadas en base a esos derechos para que logremos realmente ser efectivos. ¿Cómo identifica a un adolescente, por ejemplo, que está frente a una situación de abuso? Si de pronto no lo logra, no sabe. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos dar a esa adolescente las herramientas para que pueda conocer cuándo está en una situación de riesgo, en una situación de peligro, cuándo debe ella levantar la mano para poder? Entonces, ese es precisamente el tipo de sensibilización y de educación a la que debemos llegar. Probablemente estamos hablando de hogares disfuncionales, estamos hablando de hogares monoparentales, estamos hablando de adolescentes que ya vienen de una historia, como mencionamos al principio, Federico, que se viene repitiendo de generación en generación. Para poder romper ese círculo, para poder romper tenemos entonces que actuar con la adolescente y poder evidenciar y poder decirle y que ella pueda identificar esas distintas señales que le van a permitir a ella ser dueñas de su autocuidado y tomar sus propias decisiones. Y una mirada muy importante hacia una salud sexual y una educación sexual que aborde tanto el hombre y a la mujer, porque definitivamente esta mirada es una mirada que debe ser de ambas partes. Y sí lo miramos con gran preocupación en el tema de los distintos, hemos estado en el tema de abogacía siempre muy alertas, dispuestos, revisando qué están haciendo o qué se está haciendo para lograr modificar estos indicadores.
vemos que el tema de embarazo en niñas de 10 a 14 años, adolescentes, es realmente una alarma. Y como decía la doctora Gapster, ojo, un lado son los embarazos y por el otro lado son las enfermedades, que también las marcan para toda la vida. Entonces es eso que buscamos, el hacer abogacía como sociedad civil. Muchas veces hace falta el espacio para que la sociedad civil pueda brindar retroalimentación, y eso le permite también a las instituciones de gobierno tener una mirada distinta. Nosotros vemos cómo se manejan las distintas instituciones de gobierno y a veces percibimos cómo no logran articular. Entonces, esta mirada nuestra le permitiría de alguna forma el poder tener este otro elemento o el eslabón de la cadena que es valioso para lograr la efectividad de lo que queremos lograr. Muchas gracias. Una pregunta más también relacionada con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué impacto o qué éxitos han tenido en hacer abogacía para influir sobre el poder legislativo, para el desarrollo de normativas relacionadas a las adolescentes y los adolescentes? Bueno, me voy a sonreír porque realmente es un gran desafío. Como sociedad civil, pensaría que a veces la mayor parte de las veces no somos tomados en cuenta. Quizás nos hace falta entender, como Federico mencionaste al principio, en la diversidad está realmente la ganancia. Si nosotros escuchamos todas las opiniones, podemos hacer mejor política. Y tenemos que mirar esto desde la política pública, desde el policy y no desde la política, porque es allí donde se enredan los conceptos. Entonces, sí hemos querido hacer, y realmente es un desafío para la sociedad civil, porque a veces cuando uno emite su opinión, probablemente puede ser etiquetado de alguna manera como contrario a, y realmente estamos trabajando en la política pública, no en la política como la vemos o la entendemos usualmente. Y Federico mencionó algo al principio y realmente lo anoté porque sí es importante, y volver a rescatarlo y volver a colocarlo acá, y hablaba que era un desafío tanto de factores sociales, pero también de el tema del abordaje de la política pública. En el órgano legislativo definitivamente hay un gran trabajo que hacer, sobre todo en el tema de derechos de los niños, niñas y adolescentes. No necesariamente, y esto es una opinión personal, no necesariamente el tener o el ser, por ejemplo, hacedor de leyes, tienes que tener todo el conocimiento completo. Para eso está la academia, para eso están los especialistas, y el tema de niñez y el tema adolescente, ojo, es un tema técnico. Y aquí ha quedado en evidencia que es técnico. Entonces, Panamá debe trabajar en capacidad instalada, capacidad técnica, que pueda ser una capacidad que permanezca y perdure en el tiempo, porque esa es la manera de poder tener políticas públicas efectivas y exitosas. Y esa es la incidencia o el tipo de abogacía que hacemos desde Aliados por la Niñez y la Adolescencia. Darle luces a las instituciones de gobierno, darle luces al gobierno de lo que nosotros estamos observando y de lo que nosotros, desde nuestra postura de abogacía, debemos devolverles para que ellos puedan girar la mirada y entender, perdón, la palabra no es entender, y poder visualizar la importancia que tiene la política pública con un abordaje de derechos. Es completamente distinta si nosotros logramos tener ese concepto muy claro a la hora de legislar y a la hora de proponer algún tipo de ley. Y volvemos nuevamente a lo que mencioné al principio. El sistema de garantías de protección integral es urgente. Tenemos una deuda con los niños y niñas de Panamá desde que firmamos la Convención de los Derechos del Niño. Es un tema que tenemos que abordar porque es la forma de lograr fortalecimiento familiar, es la forma de articular, es la forma de prevenir, es la manera que tenemos de que el sistema realmente asuma ese compromiso garante que tenemos de protección integral.
Bueno, tenemos una gran ventaja ahora, que tenemos una autoridad política en el Ministerio de Desarrollo Social que tiene formación técnica y que está comprometida con la equidad de género. Nos gustaría, ministra, que nos cuente qué se ha incluido en la agenda de políticas del Ministerio de Desarrollo Social para proteger, para brindar oportunidades y para empoderar a las jóvenes en Panamá. Bueno, gracias. Recogiendo un poquito de todo, el Ministerio de Desarrollo Social como rector de la política pública, y es fundamental para mí personalmente y para el gobierno nacional, trabajar en articulación con las ONGs, con la sociedad civil, con todos los que estamos aquí sentados interministerialmente también, con la academia, en el Plan Colmena. Y en base al Plan Colmena, que lleva esa oferta interministerial, la oferta de los gobiernos junto con la sociedad civil a las comunidades y a los gobiernos y con el apoyo de los gobiernos locales, podemos trabajar todos estos temas de prevención. Ya desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Coordinación de Juventudes, estamos trabajando en un programa de educación entre pares. En mi vida personal y a través de Voces Vitales de Panamá y el programa Las Claras, pude vivenciar cómo esa educación entre pares y esas conversaciones entre jóvenes ayuda a la prevención del embarazo adolescente. Definitivamente el trabajo de sensibilización y comunicación es vital y aquí lo hemos comentado todos. Y, por supuesto, fortalecer la escuela para padres que este Ministerio de Desarrollo Social va a implementar desde los CAIPIs, desde los padres de familia de los CAIPIs, porque esto se está implementando desde el MEDUCA ya en los colegios, pero nosotros lo vamos a implementar también en los CAIPIs, porque es importante ese abordaje de educación sexual también desde los papás. Y hay casos muy exitosos en Panamá de abordajes en escuelas para padres que han tenido incidencia en la disminución de embarazo adolescente en las áreas donde se ha implementado. Y bueno, política de puertas abiertas, nosotros también en el tema de equidad de género, el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, es una causa personal mía, pero el Ministerio de Desarrollo Social y yo que presido la iniciativa de paridad de género, también tenemos dentro de nuestras prioridades el empoderamiento de la mujer, y esto va desde las niñas y adolescentes panameñas y un compromiso del gobierno nacional y del Ministerio de Desarrollo Social en base a eso. Gracias. Ministra, y para cerrar el conversatorio, me gustaría pedirle una reflexión justamente sobre este último tema. ¿Cómo construir ese empoderamiento? Vivimos en una sociedad, o por lo menos yo tengo la impresión, digamos, en una sociedad donde el peso de los medios de comunicación, el peso mediático es fuertísimo, y creo que todos coincidiríamos en que el estereotipo que transmiten los medios de comunicación, o que por lo menos un mensaje prevalente es un mensaje hipersexualizado, que muchas veces cosifica a la mujer y que probablemente no siempre nos ayude a estimular la sed por el conocimiento, por el progreso, por la incorporación de capital humano o del desarrollo de todas las posibilidades que la mujer tiene. ¿Cómo podemos trabajar, digamos, desde el gobierno y desde la sociedad civil y desde todos los ámbitos para despertar ese apetito por crecer, por aprender, por empoderarse, por construir sus propios derechos? Para mí es parte... Yo te diría que es fundamental que empecemos a visibilizar a las mujeres, los casos exitosos de mujeres para empezar a eliminar esos estereotipos. Y eso lo hacemos no es solo un rol desde el ministerio o desde el gobierno, es un rol desde la sociedad civil y desde cada uno de nosotros. La equidad de género no es una concesión, no es una concesión, es un derecho humano, pero tenemos que trabajarlo en
en todo, transversalmente, y sobre todo sensibilizando, visibilizando. Muchas veces el tema de equidad de género lo tratamos entre mujeres y conversamos entre mujeres. La equidad de género es, como es un derecho, es una conversación que tenemos que tener entre todos. Y esa conversación que tenemos entre todos empieza con invitar a las mujeres que somos exitosas en la mayoría de los campos. Hay que visibilizarlas cuando tenemos foros, conversaciones en los medios de comunicación. Tenemos que invitar a las mujeres. Somos el 50% de la población y para poder que nuestras nuevas generaciones sigan mejorando, tenemos que visibilizar a las mujeres porque tenemos muchos casos de éxito y muchas mujeres profesionales, científicas, y solo lo vamos a lograr invitándolas a la mesa y visibilizándolas. Muy bueno. Ministra, mi mamá decía que eran el 50% de la población y la madre el otro 50%. Así es, así es. Les pediría ahora una reflexión breve, si pudiera ser de 1 minuto a cada una para cerrar. Les pido disculpas al auditorio que sé que había intención de hacer preguntas, pero el tiempo ha sido tirano, no hemos sido súper eficientes en el manejo. Haría el orden que iniciamos, o sea, por favor, ministra. En el cierre, perdón. Sí. Bueno, agradecida por la oportunidad, por escuchar. Para nosotros el Ministerio de Desarrollo Social es fundamental para poder dictar políticas públicas, escuchar a todos los sectores y tener a todos los sectores sentados en la mesa y para poder ejecutar así la política pública. El embarazo adolescente es vital atacarlo y prevenirlo. Es un compromiso de este Ministerio de Desarrollo Social y de esta ministra, que es una de mis causas personales, y no puedo evitar emocionarme porque lo vivo, y es un compromiso mío personal, definitivamente. Muchas gracias. Doctora Yamilet. Sí, bueno, desde el Ministerio de Salud también darles a cada uno de ustedes las gracias por permitirnos participar en este espacio, a los panelistas, excelentes las participaciones y los aportes. Felicitar también a las personas que están contribuyendo desde el chat, hay muy buenos aportes en el chat, que sería bueno en algún momento compartirlos porque hay comentarios muy interesantes. El embarazo adolescente es y seguirá siendo, por un periodo de tiempo que no puedo definir, un tema que tendremos que volver a tocar y que va a formar parte probablemente de muchos conversatorios y de muchos escenarios políticos de aquí en adelante. Creo que es necesario que todo el Estado, todas las instituciones que formamos parte de este engranaje, articulemos de manera correcta para precisamente poder reunir lo que hacemos y crear una sola fuerza que vaya en dirección a lograr los objetivos que todos estamos persiguiendo, que al final es disminuir el número de embarazos en adolescentes, empoderar a la mujer en lo que tiene que hacer, mejorar los problemas de equidad de género y romper una gran cantidad de paradigmas que en este momento todavía nos afectan a pesar de que estamos en el siglo XXI. Entonces creo que tenemos que caminar hacia allá y creo que la coordinación intersectorial es una pieza clave en este engranaje para poder seguir luchando para los y las adolescentes. Gracias. Muchas gracias. Doctora Gasters. Sí, bueno, también agradecer a usted y a todas las panelistas, también a Vani por organizar el evento. Quería como tirar una idea un poquito loco, que hay una manera de dar educación a la sexualidad, pero a través de una educación integral en la salud. Entonces, aquí en Panamá, nosotros estamos muy enfocados en llegar a que se implemente, llegar que hay un proyecto de ley y que haya una ley que puede dar educación a la sexualidad en las escuelas. La sexualidad es un componente de la salud. Yo me baso mi carrera en la sexualidad, pero hay muchos otros temas
interrelacionados, la salud mental, el desarrollo, que cuando solamente enfocamos en una sola cosa, la parte integral sí está, pero está, lo que he visto de las guías está un poquito, podemos mejorarlo un poquito más, ¿sí? Es un buen comienzo, pero hay que seguir, ¿no? Pero si damos una educación en la salud en general, donde hay una materia en la salud, donde los chicos aprenden sobre salud mental, aprenden sobre nutrición, aprenden sobre educación física de una forma más cognitiva, menos física, podemos quizás llegar un poquito más lejos, porque si no perdemos el enfoque que tiene mala fama ahora, pero el enfoque de género dentro de la educación, podemos evitar un poco también el empuje hacia atrás que tenemos en la cultura popular hacia esta clase de educación. Y al final lo que todos queremos y todas queremos son decisiones informadas, que las y los adolescentes tomen decisiones informadas sobre su salud reproductiva, su salud sexual, sus relaciones interpersonales, y eso se hace también a través de un enfoque multifacética de un poco más amplio que solamente la salud sexual. Y muchas gracias por la oportunidad, Federico. Bueno, Amanda, yo me animaría a defender mi gremio y decir, podríamos agregar también educación respecto a las consecuencias económicas que tienen diferentes, digamos, decisiones sexuales. Muchas gracias. Licenciada Malena, tiene el honor de hacer el cierre final. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por la oportunidad. Me sumo a las palabras de agradecimiento de mis antecesoras. Realmente varios mensajes. El primero, pues el abordaje de derechos en las políticas públicas es lo que va a hacer la diferencia. La sociedad civil es una sociedad comprometida, es una sociedad que quiere trabajar de la mano para lograr resultados, porque este también es el país de todos. Y el lograr tener esta articulación es valiosa, y las organizaciones sin fines de lucro realmente contamos con mucha experiencia en territorio, con personal altamente capacitado, que está dispuesto a brindar apoyo, conocimientos, y somos de alguna manera también parte de esta articulación y formamos parte del ciclo completo de la implementación de las políticas públicas. Así que cuenten con nosotros para realmente lograr esos resultados. Queremos bajar indicadores, queremos una niñez sana, fortalecida, mujeres realmente en pleno uso de sus derechos, que puedan producir y que puedan formar parte del desarrollo sostenible de Panamá. Hoy, más que nunca, necesitamos poner nuestra mirada en esas acciones puntuales, porque el desafío esta vez es mucho más grande que hace un par de años atrás. Recordemos que ahora nos enfrentamos a grandes situaciones que requieren grandes acciones y requieren que todos seamos responsables y que nos sumemos de una manera conjunta. Así que estamos a la orden de todos ustedes para seguir hacia adelante y tener este país que nosotros queremos fortalecido, con una niñez fortalecida, que logremos el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes de la República de Panamá. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me toca desde el Fondo de Población agradecer a este excelente panel y además a todos los participantes, que he notado que en algunos momentos han sido muchísimos y un poquito, pero acompañó un poco digamos, el debate paralelo que se va posteando en el chat. Vi que la oficina del Fondo de Población en Panamá lo va a disponibilizar, de manera que no se va a perder toda esa rica producción colectiva. Y finalmente, invitarles para el próximo conversatorio, el tercer conversatorio, que va a ser sobre el tema, digamos, debatir o discutir problemas de los adolescentes sin ellos, fórmula equivocada. Me parece que es súper provocativo y convocante el tema. Así que muchísimas gracias a todas y todos y que tengan una buena tarde. Gracias. Saludos. Saludos.